Por eso que tenemos al abogado especialista en trabajo, Daniel Valverde. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Sergio, buenos días y buenos días a todos los que nos ven en sus casas. Daniel, ayer recopilamos una serie de preguntas que yo creo que son básicas, más en esta temporada, para que la gente tenga en cuenta cómo va a ser el pago de su aguinaldo. Si no se lo han pagado, ya el sector público lo recibió. Sin embargo, vamos a irles aclarando. Lo primero, ¿dónde puedo hacer el cálculo de mi aguinaldo, Daniel? Bueno, en teoría y la práctica más recomendada es que sea el patrono el que haga el cálculo y pague antes del 20 de diciembre, que es la fecha límite. Si usted quiere tener paz y hacer el cálculo por su cuenta, es un cálculo en realidad bastante sencillo. Usted básicamente tiene que agarrar todos los salarios que usted percibió de noviembre del año pasado, en este caso diciembre del 2020 a noviembre del 2021, suma todos esos salarios y los divide entre 12. Y eso le va a dar el monto que usted debería recibir de aguinaldo este diciembre. Ahora, Daniel, también hay que sacar muchísimas dudas y conclusiones con respecto a la gente que estuvo suspendida, por ejemplo, 6 meses con la pandemia. ¿Cómo hacen ese cálculo? Porque una reducción de salario, ¿eso va a afectar en el aguinaldo? Sí, y acá el aguinaldo, como se calcula con base en los salarios percibidos, usted toda conducta que afecte ese salario, ese ingreso, le va a afectar su aguinaldo. Entonces, si usted trabajó jornada extraordinaria, si trabajó un día feriado, eso le va a incrementar su aguinaldo. Si usted tuvo en algún momento suspendido su contrato o reducido sus jornadas, o que usted pidió un permiso sin goce de salario para irse de vacaciones en un fin de semana largo, o inclusive que usted estuvo incapacitado en algún periodo del año, eso le va a reducir su aguinaldo porque usted en esos periodos no recibió salario. Bueno, y es que muchísima gente estuvo suspendida o que le quitaron 4 horas de su jornada. ¿Todo eso va a afectar? Todo lo que afectaría mi ingreso mensual que yo percibiría, eso va a afectar el cálculo del aguinaldo. Y ahí no tiene que hacerse cargo el patrono, sino fueron situaciones, la coyuntura de pandemia y todo eso. Exactamente. Esto obviamente nos afectó más el año pasado, donde tuvimos las restricciones más severas, pero en este año también industrias como el sector hotelero, que todavía tuvieron restricciones y aprobaron una ley que amplió la posibilidad de reducir jornadas. Usted todavía podría haber afectado el aguinaldo que usted recibiría este diciembre si tuvo una afectación a su salario en alguno de los meses del cálculo. Daniel, otra de las preguntas, me vino menos de lo que esperaba, ¿a quién le tengo que preguntar? Si usted hace su propio cálculo y ve algunas diferencias con lo que le informó la empresa que le va a pagar o que ya le pagó y notó alguna diferencia, lo más recomendable es el primer momento preguntar a la empresa de dónde surge esa diferencia. Ahí puede ser que hubo un cálculo incorrecto o que hubo algún rubro que no se contempló, y ahí tal vez desde esa primera capa ya el patrono le puede a usted solventar la situación y pagarle como corresponde. Si esa primera etapa no le funciona y usted todavía cree que hay una diferencia, usted podría ir al Ministerio de Trabajo a consultar el cálculo, o inclusive en la propia página del Ministerio de Trabajo hay una herramienta en línea para que usted pueda hacer el propio cálculo y tenga más tranquilidad del mismo. Tengo 6 meses de trabajar, por ejemplo, para una empresa. ¿Me toca menos aguinaldo? Sí, el aguinaldo, como dije, se calcula con base en los salarios percibidos de diciembre del año pasado a noviembre de este año. Si usted entró después de esas fechas, hace el mismo cálculo. Agarra los salarios que usted percibió desde que usted entró a trabajar, en abril, mayo de este año, y lo suma con todos los salarios percibidos hasta noviembre del 2021. Y eso igual lo divide entre 12 y va a recibir ese monto. Obviamente no va a ser un salario mensual como es lo usual que uno ve, porque se entró después de iniciado el periodo de cálculo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que recibe salario por servicios profesionales y que piensa que va a recibir aguinaldo? ¿Lo deben recibir sí o no? No, y aquí también hay que hacer una aclaración que todo trabajador independiente o persona que preste servicios a diversas empresas, como son contratos mercantiles, no hay obligación de las empresas que yo les presto servicios que me paguen un aguinaldo. Esa obligación la ley únicamente la establece para trabajadores en una relación laboral asalariados. Mi jefe me ofreció pagarme el aguinaldo en 2 tractos porque la empresa está mal de dinero. ¿Eso es legal? Técnicamente no, porque la ley establece como fecha límite de pago el 20 de diciembre de cada año. Entonces, si allá a partir del 21 de diciembre yo no he recibido el pago, yo puedo iniciar un reclamo contra mi patrón. El problema es que hay que ser un poco práctico y algunas veces el proceso de reclamar el pago puede ser inclusive mucho más extenso
que la oferta que me está haciendo mi patrono para pagármelo en tractos. Entonces, yo puedo ir al Ministerio de Trabajo, ellos pueden durar 3 o 4 meses haciendo la gestión de interna, o inclusive si yo presento una demanda laboral en un juzgado de trabajo, eso no se va a solventar en el tiempo que seguramente el patrono le está ofreciendo a usted para pagar el tracto. Sin embargo, es un tema meramente voluntario de que usted acepte que se lo paguen de esa forma, y usted, si a partir del 21 de diciembre no recibe ese pago, usted puede reclamar en el Ministerio de Trabajo o en el juzgado de trabajo la ausencia de ese pago. Licenciado, pero muchas veces el patrono le propone, le voy a pagar el aguinaldo en 2 tractos. A mí me pasó en una empresa en la que trabajaba, la empresa estaba mal de dinero, me dijeron, le voy a pagar el aguinaldo en 2 tractos, y uno acepta como por buena fe. ¿Se puede eso, o también uno está incurriendo en lo ilegal y después, si se da un proceso, uno podría demandar? Sí, aquí y la ley es clara en la fecha de pago. O sea, si hay un acuerdo entre partes de que usted me va a pagar en tractos posterior al 20 de diciembre, ese acuerdo no elimina el incumplimiento ante la ley laboral que estaría haciendo la empresa porque no está pagando el 20 de diciembre. O sea, podría llegar el Ministerio de Trabajo, eventualmente inspeccionar a la empresa, y si hay algún reclamo específico de no me pagaron el aguinaldo en la fecha establecida, aunque haya un acuerdo entre usted y yo, igual el ministerio podría imponer multas contra esa empresa. Ahora, veamos las incapacidades, porque muchas personas se incapacitan y nos tenemos que incapacitar por diferentes situaciones. ¿Eso va a afectar en el pago de mi aguinaldo? Sí, correcto. Hay que recordar que cuando usted se incapacita, usted no percibe salario por ese periodo. Claro, y se lo paga la caja normalmente. Exactamente. El patrono tiene la obligación de pagar los primeros 3 días un 50%, y a partir del 4.º día la caja cubre 60% el plazo que dure la incapacidad. El tema es que eso es un subsidio por enfermedad. O sea, a usted no le están pagando un salario porque no está prestando un servicio. Entonces, como no es un componente salarial lo que se está pagando durante la incapacidad, no entra dentro del cálculo del aguinaldo, porque el aguinaldo únicamente incluye todo rubro salarial. Entonces, si yo me incapacité, por así decirlo, si me incapacitaron 2 meses, esos 2 meses no estarían contabilizados en el cálculo y yo vería un aguinaldo más reducido en el pago que yo tenga ahora en diciembre. Vea esta pregunta, licenciado. Mi jefe dice que me paga el aguinaldo en estos días, pero no sé si denunciarlo porque me quedo sin trabajo. ¿Le da miedo a la persona que finjan un recorte laboral? Sí, ahí siempre es claro que la obligación de pagar el aguinaldo es páguelo a más tardar el 20 de diciembre. Eso puede ser el 20 de diciembre a las 11:59 de la noche. Ya cuando estemos el 21 de diciembre, todos los patronos que no hayan pagado el aguinaldo completo estarían incumpliendo. Ahora, ¿un patrono puede negociar de buena fe el pago posterior y se puede firmar algún acuerdo, o eso es totalmente ilegal? Sí, como le comenté, la empresa estaría incumpliendo la normativa laboral en esos casos, y eventualmente el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, podría imponerle multas por el pago atrasado del aguinaldo. Sin embargo, si de buena fe usted quiere negociar un pago porque el trabajador y la empresa consideran de que hay una situación económica difícil por los años que estamos pasando y se demuestra una anuencia de pagar el monto, pero tal vez no en la fecha establecida por la ley, eso se podría hacer. Sin embargo, los empleadores tienen que tomar en cuenta que ellos no pueden hacer exigible ese acuerdo o indicar de que no han pagado porque hay un acuerdo entre las partes, sino que usted como trabajador perfectamente puede firmar que me van a pagar el 15 de marzo y yo en enero, por decir algo, me puedo necesitar el dinero y presentar un reclamo, y la empresa no puede usar ese acuerdo para decir, no, yo todavía tengo fecha de pago. Licenciada, ¿el aguinaldo es embargable? No es embargable, únicamente para el tema de pensiones alimentarias, que eventualmente, si un trabajador es demandado por pensiones alimentarias, el juzgado de pensiones podría imponer, como parte del embargo salarial que usualmente se aplica, un embargo sobre el aguinaldo. Ok, aquí tenemos algunas consultas de Facebook. Me voy a guardar el nombre de las personas para no afectarlas laboralmente, por claro. si el jefe nos está viendo. Aquí nos pregunta una persona que el jefe le dijo que el aguinaldo lo iban a pagar en tractos, pues la empresa se está quedando sin fondos. ¿Qué tiene? ¿Esa opción o declarar la empresa en quiebra? ¿Qué puede hacer? Bueno, eso es una situación complicada por lo que hemos hablado. Técnicamente la empresa, como bien ya discutimos, tiene la obligación de pagar el aguinaldo el 20 de diciembre. Eso es una realidad y eso es una obligación impuesta por ley que no se puede variar. La persona puede aceptar bilateralmente que le paguen el aguinaldo después, pero
dependiendo del conocimiento que usted tenga de la empresa, obviamente el trabajador va a tener más conocimiento de lo que pasa en la organización, de que si ya está ese sentimiento de que están llegando a esos acuerdos para patear la bola, como decimos popularmente, tal vez podría ser más sensato presentar el reclamo de una vez para que se salde de la deuda antes de que la empresa entre en un proceso de insolvencia. Esta pregunta está muy buena. Mi jefe me hizo diferentes adelantos de aguinaldo durante el año. Ahora me quiere pagar mucho menos porque dice que también se tiene que cobrar los intereses. No, eso sería una práctica incorrecta. Igual, muchos acuerdos que hacen empleadores y trabajadores pueden ser muy beneficiosos para ambas partes, pues, pero pueden ser prácticas contrarias a lo que dice la ley. Técnicamente la ley dice, pague una 12ª parte de los salarios que usted recibe de diciembre a noviembre de cada año antes del 20 de diciembre. Claro que entre las partes puede existir un sinnúmero de matices a esa norma, en donde yo puedo aceptar que me adelanten el aguinaldo y tal vez recibir menos en diciembre, pero haber recibiendo los pagos anteriormente, pero sí consideraría una práctica incorrecta que se cobren intereses sobre sumas ya adelantadas. Aquí hay más consultas todavía, es bastante, bueno, es que la gente está muy pendiente ahora de toda su platita. Sí, claro. Metí el aguinaldo, más bien, voy a leerle bien la consulta. Me adelanté y negocié meter el aguinaldo en un banco, en un fondo. Ahora me lo están pidiendo. ¿Eso es legal o es ilegal? Nos están preguntando. Me imagino que es en un fondo a plazo, que se está refiriendo a la persona. Sí, es una consulta bastante particular. Porque entendería que es el trabajador que recibió anteriormente el aguinaldo y lo metió en un bono anual. Sería muy particular, habría que ver el acuerdo específico que se llegó el trabajador y la empresa para que adelantaran ese aguinaldo, pero sí sería una práctica bastante extraña que usted adelante el aguinaldo y tiempo después lo pida de vuelta para pagarlo en la fecha correspondiente. Ve, aquí hay otra. Compré un montón de perfumes en la Asociación Solidarista y ahora me lo van a rebajar del aguinaldo. ¿Eso se puede? No. Eso no se puede. El aguinaldo es un derecho que uno tiene que recibir. Como muchos derechos laborales que nosotros percibimos son inembargables e irrenunciables. Y únicamente por medidas autorizadas por la ley se pueden hacer retenciones, como el caso que mencionamos de que haya un embargo decretado por pensión alimentaria. Pero la regla general es que yo debo recibir el aguinaldo de manera íntegra, sin ningún rebajo. Licenciado, ya para finalizar, porque la gente nos está preguntando bastante por el aguinaldo en temas de pandemia, cuando les rebajaron de su salario 6 meses y todo esto, ¿qué es lo que se puede hacer y cómo se hace ese cálculo? Bueno, como mencionamos, si usted en diciembre del 2020 a noviembre del 2021 tuvo algún rebajo, una reducción de jornadas y salarios, una suspensión de contratos de trabajo, eso va a afectar su cálculo. Y eso no hay mucho que hacer porque esa es la forma que la ley establece para calcularlo. Ahí lamentablemente usted va a recibir un monto más bajo de lo que normalmente percibiría si hubiera tenido una jornada completa, si no se hubiera incapacitado, si no hubiera solicitado permiso sin goce de salario, y va ese año en específico que tuvo esas reducciones o esas suspensiones, va a recibir un monto más bajo. Licenciado, le agradezco muchísimo estar con nosotros hoy aclarándonos todo este tema sobre aguinaldos, porque yo creo que hay bastantes preguntas, va a tener que venir más frecuente. Sí.